Cuando el miedo toca nuestra vida, parece como si una sombra fría se apoderara de nuestro corazón. Nos paraliza, nos hace sentir que no hay salida, que todo está perdido, y que el futuro es incierto. Pero hay una verdad espiritual que rompe esas cadenas. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa verdad está escrita en 2 Timoteo 1:7, y es una promesa viva que debemos guardar en lo más profundo del alma. El miedo es una herramienta del enemigo para detenernos, para evitar que demos pasos hacia adelante, para que no caminemos en fe. Pero cada vez que el miedo aparezca, recuerda que no viene de Dios. Nuestro Padre Celestial nos reviste de valentía, nos cubre con su amor perfecto, y ese amor es capaz de echar fuera todo temor. Piensa en Josué, cuando debía entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa palabra sigue siendo válida para ti hoy. Dios no cambia, y así como acompañó a Josué en medio de un desafío imposible, también te acompaña en tus batallas. Cuando el miedo te paraliza, no te quedes inmóvil. Dobla tus rodillas y ora. Habla con tu Padre, cuéntale lo que te asusta, abre tu corazón. Al hacerlo, sentirás cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a gobernar tu mente. Esa paz no es ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está contigo en medio de la tormenta. El miedo te dice: no puedes. Pero Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El miedo te susurra: estás solo. Pero el Señor te responde: nunca te dejaré ni te desampararé. El miedo grita: no hay salida. Pero Dios declara: yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es la verdad espiritual que debes recordar. Tu vida no está gobernada por el miedo, sino por la fe. Y la fe se alimenta de la palabra de Dios, de sus promesas y de la confianza en su fidelidad. Si hoy el miedo te paraliza, levántate en el nombre de Jesús y confiesa con fe que eres hijo de Dios, que eres amado, protegido y guiado por Él. No importa lo oscuro que sea el valle, recuerda que el Señor es tu pastor, y nada te faltará. Aunque andes en sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. Esa es la verdad que derriba el miedo. Dios no se aparta, Él pelea tus batallas, Él sostiene tu vida con su mano poderosa. Deja que esa verdad inunde tu corazón y se convierta en tu refugio. No camines con la mirada en lo que temes, camina con los ojos puestos en aquel que venció todo miedo y toda muerte, Cristo Jesús. Gracias por haber visto este video. Te invito de corazón a suscribirte, a compartirlo con alguien que necesite esperanza, y a dejar tu comentario sobre cómo Dios te ha fortalecido en medio del miedo. Tu apoyo ayuda a que más personas reciban este mensaje de fe. Cuando el miedo te paraliza, parece que todo a tu alrededor se detiene. Tu corazón late más rápido, tu mente se llena de pensamientos que te hacen sentir incapaz, y tus fuerzas se debilitan. Es como si una prisión invisible te encerrara. Pero en ese momento, cuando el miedo intenta apoderarse de tu vida, debes recordar una verdad espiritual: no estás solo, Dios está contigo, y Él nunca permitirá que el temor gobierne tu destino. El miedo es real, todos lo hemos sentido. El mismo pueblo de Israel lo experimentó cuando se encontró frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón persiguiéndolos. Se sintieron atrapados, sin salida, desesperados. Pero Dios abrió un camino donde no lo había, porque su poder es más grande que cualquier amenaza. Esa historia nos enseña que el miedo puede mostrarnos paredes, pero Dios siempre tiene una puerta de escape. Jesús mismo habló del miedo a sus discípulos. En Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese mensaje es tan poderoso que debe convertirse en un ancla para tu alma. El mundo ofrece soluciones pasajeras, pero Cristo ofrece paz eterna, una paz que sostiene aún cuando todo parece estar en ruinas. Cuando el miedo aparece, recuerda que es un impostor. Trata de hacerte creer que eres débil, que no tienes recursos, que no lograrás vencer. Pero la verdad espiritual es que el Espíritu Santo mora dentro de ti, y con Él tienes fortaleza, sabiduría y poder sobrenatural.
El miedo es sombra, pero la presencia de Dios es luz. Y donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Pensemos en David enfrentando a Goliat. Humanamente era imposible que un joven pastor venciera a un guerrero entrenado y armado. Pero David no se dejó paralizar por el miedo. No miró el tamaño del gigante, sino el tamaño de su Dios. Y con esa fe, derribó lo que parecía invencible. Esa es la clave, no fijes tu mirada en lo que temes, pon tus ojos en aquel que tiene el poder sobre todo. Cuando el miedo quiera detener tu caminar, declara en fe las promesas de Dios. Abre tu boca y proclama: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Cada palabra de la Biblia es una espada contra el temor. No te quedes callado, responde al miedo con la verdad de Dios. El miedo paraliza, pero la fe activa el movimiento. El miedo encadena, pero la confianza en Dios rompe toda atadura. El miedo te encierra en el no puedo, pero la fe en Cristo te abre a un todo lo puedo en el que me fortalece. Cada vez que el temor aparezca, recuerda que ya fuiste marcado por el amor perfecto de Dios, y ese amor echa fuera todo miedo. No olvides que el enemigo utiliza el miedo como un arma para apartarte del propósito que Dios tiene para ti. Siembra dudas, te hace imaginar lo peor, te roba la paz. Pero la palabra afirma en Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese siempre es la garantía de que en cada momento de tu vida, Dios está presente. Cuando el miedo intente paralizarte, levántate en oración. Habla con tu Padre Celestial y entrega en sus manos aquello que te angustia. El Espíritu Santo se convierte en tu consolador y te recuerda que no hay situación más grande que el poder de Dios. Aunque tu mente diga no hay salida, el cielo responde: yo abriré camino en el desierto. El miedo es un ladrón silencioso que quiere robarte sueños, pero Dios es el guardián de tus promesas. El miedo te lleva a retroceder, pero Dios te invita a avanzar confiado. No vivas bajo la sombra del temor, vive bajo la luz de la fe. Esa luz brilla más fuerte que cualquier oscuridad, porque viene directamente del corazón de Dios. Recuerda que cada vez que el miedo aparece, es una oportunidad para ejercitar tu confianza en Dios. Es el momento perfecto para dejar de depender de tus fuerzas y descansar en su poder. Así como Pedro se hundía cuando miraba las olas, pero caminaba sobre el agua cuando tenía sus ojos en Jesús, también tú puedes vencer el miedo si mantienes tu mirada fija en Él. El miedo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y Él ha dicho que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Esa es la verdad espiritual que debes atesorar. El miedo no define tu vida, lo define la fe en el Dios Todopoderoso. Cuando el miedo te paraliza, lo primero que sientes es que tu vida queda detenida. Tu mente se llena de escenarios negativos, tu corazón late con ansiedad, y parece que no puedes avanzar. Es como si una nube oscura descendiera sobre ti, robándote la paz y anulando tus fuerzas. Pero en medio de esa experiencia, hay una verdad espiritual que rompe esas cadenas. El miedo no proviene de Dios, porque Él es amor perfecto, y ese amor perfecto echa fuera todo temor. El enemigo quiere usar el miedo para detenerte, para impedir que avances hacia el propósito que Dios preparó para ti. Pero cada vez que sientas que el miedo te oprime, recuerda las palabras de 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas, porque el Espíritu de Dios habita en tu vida. El miedo muchas veces llega disfrazado. Puede aparecer como duda, inseguridad, ansiedad, o esa voz interior que te dice: no puedes, no lo lograrás, vas a fracasar. Pero esas no son palabras que vienen del cielo. La voz de Dios siempre te dice: sé fuerte y valiente, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la voz que debes aprender a escuchar en medio del ruido del miedo. El pueblo de Israel lo vivió cuando enfrentó gigantes en la tierra prometida. 10 espías regresaron con miedo y desánimo, convencidos de que no podrían vencer. Pero Josué y Caleb levantaron la voz y dijeron: si Dios está con nosotros, los venceremos.
El miedo siempre exagera los problemas, pero la fe siempre engrandece el poder de Dios. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derrumbó los muros de Jericó, que libró a Daniel en el foso de los leones, es el Dios que hoy te dice, no temas, yo peleo por ti. El miedo paraliza, pero la fe activa. El miedo encierra, pero la confianza en Dios libera. El miedo te recuerda tus limitaciones, pero la fe te conecta con el Dios ilimitado. Cada vez que sientas que no puedes más, recuerda que no caminas solo. El Señor está a tu lado como poderoso gigante, sosteniéndote con su mano derecha. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras tenía sus ojos en Jesús, avanzaba en lo imposible. Pero cuando miró las olas y el viento, se hundió. El miedo hace lo mismo, te hace mirar las circunstancias, mientras que la fe te hace fijar tus ojos en Cristo. Cuando sientas que el miedo quiere hundirte, vuelve tu mirada al Maestro, y Él extenderá su mano para levantarte. El miedo te dice, vas a perder. Pero Dios te dice, eres más que vencedor. El miedo grita, estás solo. Pero el Señor declara, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El miedo susurra, no hay salida. Pero Dios afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que el miedo intente hablar a tu corazón, responde con la palabra de Dios, porque la palabra es espada que corta toda mentira. Recuerda las promesas que están escritas para ti. Isaías 41:10 proclama, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra no fue solo para un tiempo antiguo, sino que sigue vigente hoy. Esa promesa es tuya, es tu escudo contra el miedo, es tu fortaleza cuando no tienes fuerzas. El miedo se alimenta de pensamientos negativos, pero la fe se alimenta de la palabra. Por eso es importante que llenes tu mente de las verdades divinas. Cuando los pensamientos de temor te invadan, declara los salmos, recuerda las victorias del pasado, proclama la fidelidad de Dios. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y su poder no tiene límites. Mira la vida de David. Cuando enfrentó a Goliat, todo el ejército temblaba de miedo, pero él confió en el Señor. No usó armas poderosas, sino una honda y una piedra, porque su confianza no estaba en su fuerza, sino en el Dios que le daba la victoria. El miedo hace gigantes de barro, pero la fe los derriba con una sola palabra de Dios. Cuando el miedo te paralice, no lo enfrentes solo. Clama al Señor en oración, derrama tu alma delante de Él, cuéntale tus angustias. La oración es el arma más poderosa contra el temor. Es en ese lugar secreto con Dios donde tu espíritu se fortalece, donde la paz sobrenatural desciende sobre tu vida, y donde tu corazón aprende a descansar. El miedo no tiene autoridad sobre ti, porque tu vida le pertenece a Cristo. Él venció en la cruz y desarmó a todo principado y potestad. Si el miedo toca tu puerta, recuerda que quien habita en ti es más grande que lo que está en el mundo. Esa es la verdad espiritual que debe sostenerte. El miedo no es tu dueño es Jesús, y en Él eres libre. No vivas bajo la sombra del miedo. Vive bajo la luz de la fe. El temor puede querer detenerte, pero el amor de Dios te impulsa a seguir. Esa verdad debe estar grabada en tu corazón, nada ni nadie puede apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando el miedo te paraliza, es como si una niebla espesa se levantara delante de tus ojos y te impidiera ver el horizonte. Te inmoviliza, te roba la paz, te llena de pensamientos oscuros que parecen más reales que la verdad misma. El corazón se acelera, la respiración se acorta, y la mente empieza a imaginar lo peor. Pero en medio de esa tormenta interior, hay una verdad espiritual que es más fuerte que cualquier miedo: Dios está contigo, y su amor perfecto echa fuera todo temor. El miedo es uno de los instrumentos más usados por el enemigo para frenar el avance de los hijos de Dios. Lo hace porque sabe que, mientras estés paralizado, no podrás caminar hacia el propósito que el Padre Celestial diseñó para tu vida. Pero cada vez que sientas que el miedo te envuelve, recuerda que no proviene de Dios. Él nunca pone temor en tu corazón, sino fe, paz y valentía. En 2 Timoteo 1:7 está escrito claramente:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa declaración debe ser un escudo en tu alma, un recordatorio constante de que fuiste creado para vencer, no para vivir atrapado en cadenas invisibles. El miedo siempre exagera las dificultades. Hace gigantes de lo pequeño y montañas de lo que en realidad es un simple obstáculo. Eso lo vivió el pueblo de Israel cuando vio a Goliat. Un hombre que parecía invencible los hizo temblar de pavor. Sin embargo, David, un joven que confiaba en el Señor, se levantó con valentía y venció con una simple piedra. ¿Por qué? Porque David no se enfocó en el tamaño del gigante, sino en el poder de su Dios. Esa es la clave para vencer al miedo, dejar de mirar lo que intimida y comenzar a mirar a aquel que es más grande que todo. En muchos momentos de la vida, el miedo nos susurra que no podremos, que no hay salida, que el fracaso es seguro. Pero la verdad espiritual es que Dios abre caminos en el desierto y hace brotar ríos en la sequedad. Cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo y escuchaban los carros del faraón detrás de ellos, el miedo los invadió. Sentían que era el fin. Pero Moisés levantó su vara y el mar se abrió. Esa es la diferencia entre el miedo y la fe. El miedo ve un muro imposible de atravesar, la fe ve un mar que se abrirá por el poder de Dios. Jesús también habló del miedo a sus discípulos. En Juan 14:27 les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa palabra sigue viva hoy. La paz de Cristo no es como la paz del mundo, que depende de circunstancias externas. La paz de Cristo es sobrenatural, se mantiene firme en medio de la tormenta, porque viene directamente del cielo. El miedo tiene la capacidad de detener proyectos, sueños y decisiones importantes. ¿Cuántas veces dejamos de avanzar por temor al fracaso, al que dirán, a equivocarnos? Pero Dios nos llama a dar pasos de fe, aunque tiemble nuestro corazón. Él promete estar con nosotros donde quiera que vayamos, tal como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa promesa no caduca, sigue siendo verdad para tu vida hoy. El miedo busca robar tu identidad. Quiere que olvides quién eres en Cristo. Te hace pensar que eres débil, incapaz, que tus errores te definen. Pero la verdad espiritual es que eres hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, amado con amor eterno, lleno del Espíritu Santo. Esa identidad es más fuerte que cualquier miedo. Cuando recuerdas quién eres en el Señor, el temor pierde poder sobre ti. El Salmo 23 nos da una de las declaraciones más poderosas contra el miedo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nota que el salmista no niega la realidad del valle. Él sabe que los valles existen, que las sombras son reales. Pero también sabe que Dios camina a su lado en esos lugares oscuros. Y cuando Dios está contigo, no hay valle que pueda destruirte, no hay sombra que pueda apagarte. Pedro es otro ejemplo. Caminó sobre el agua mientras tenía sus ojos en Jesús. Pero cuando los apartó y miró las olas, el miedo lo hundió. Así funciona el temor, te hace poner la mirada en la tormenta, en el problema, en lo imposible. Pero cuando tus ojos se mantienen en Cristo, puedes caminar sobre lo que parecía insuperable. Esa es la verdad espiritual que necesitas recordar. No se trata de lo grande de tu miedo, se trata de lo grande de tu Dios. El miedo es una sombra, y las sombras no pueden hacer daño cuando estás en la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Cuando permites que su presencia ilumine tu vida, las sombras se desvanecen. No porque no existan, sino porque la luz es más poderosa que cualquier oscuridad. El miedo también intenta silenciar tu voz. Quiere que calles, que no ores, que no adores, que no declares las promesas de Dios. Pero precisamente en esos momentos debes abrir tu boca y proclamar: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Cada vez que declaras la palabra, el miedo retrocede, porque no puede resistir la autoridad de Dios manifestada en tu fe. Cuando el miedo te paraliza,
recuerda que la oración es tu refugio. Arrodíllate y entrégale tus temores a Dios. Habla con Él como un hijo habla con su padre. La oración abre la puerta para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Esa paz es más real que cualquier miedo. El miedo no define tu futuro. La fe sí lo hace. Y la fe no es ausencia de temor, sino decidir avanzar confiando en Dios, aunque el miedo esté presente. Es decirle al Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Esa confianza mueve la mano de Dios y abre caminos donde no los hay. Cada vez que el miedo quiera detenerte, recuerda esta verdad espiritual: tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Él te cuida, Él te guía, Él pelea tus batallas, y Él nunca te dejará solo. Esa certeza es más fuerte que cualquier temor. Cuando el miedo te paraliza, lo sientes como un peso en el pecho que no te deja respirar, como cadenas invisibles que atan tus manos y pies, como un susurro constante que dice, no puedes, no eres suficiente, no vas a lograrlo. El miedo no solo afecta tu mente, también toca tu espíritu, te hace dudar de lo que Dios ya te ha prometido. Pero ahí, en ese instante en el que la oscuridad parece más fuerte, es cuando debes recordar esta verdad espiritual: Dios nunca te ha dado miedo, Él te ha dado valentía, poder y amor. El miedo es antiguo, no es algo nuevo. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha intentado sembrar temor en los corazones para que se aparten de la fe. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue miedo, y se escondieron de la voz de Dios. El miedo separa, el miedo aísla, el miedo te hace huir. Pero el amor de Dios restaura, levanta, fortalece y te hace volver a la comunión con Él. Esa es la batalla diaria, no dejar que el temor gobierne, sino dejar que el amor de Dios reine en tu vida. Mira cómo el miedo intentó detener a los discípulos en medio de la tormenta. Estaban en la barca, las olas eran fuertes y el viento rugía. Ellos pensaron que iban a morir. Pero Jesús estaba ahí, caminando sobre las aguas, demostrando que ni el mar ni la tempestad tenían poder sobre él. Sus palabras fueron claras: no teman. Soy yo. Esa frase tiene un peso eterno. Cuando Él dice soy yo, está recordando que su presencia es suficiente para traer calma a cualquier tormenta, a cualquier miedo, a cualquier caos. El miedo siempre exagera la realidad. Hace que lo pequeño se vea inmenso y que lo posible se vea inalcanzable. Pero la fe, esa fe que viene de Dios, te abre los ojos a la verdad, que nada es imposible para Él. Piensa en los muros de Jericó, tan altos y firmes que parecían intocables. El pueblo de Israel pudo haber quedado paralizado por el miedo, pero obedecieron la voz de Dios, marcharon en silencio y tocaron las trompetas. Los muros cayeron no por su fuerza, sino por el poder divino que se manifiesta cuando eliges confiar, incluso en medio del miedo. El miedo también se presenta en la forma de ansiedad. Es esa inquietud constante por el futuro, ese temor a lo que pueda venir, esa carga pesada de incertidumbre. Pero Filipenses 4, 6-7 nos da la clave: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la medicina contra el miedo. Esa paz es un escudo invisible que rodea tu corazón y tu mente. El miedo puede paralizar proyectos. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto un sueño en tu corazón, pero el miedo te ha detenido? Ese "y si fracaso", "y si no soy capaz", "y si no funciona", han silenciado tu avance. Pero recuerda, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Cuando Él pone algo en tu vida, también te da las fuerzas y los recursos para llevarlo a cabo. El miedo quiere que te quedes donde estás, pero Dios quiere que avances hacia donde Él ya te espera con victoria. El rey David conoció el miedo. Muchas veces estuvo perseguido, escondido en cuevas, rodeado de enemigos. Pero aún en esos momentos oscuros levantó su voz al cielo y declaró: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Qué declaración tan poderosa, reconocer que el miedo existe, pero afirmar que la confianza en Dios es más grande.
Eso es lo que tú también puedes hacer. No se trata de negar que sientes temor, sino de decidir que ese temor no tendrá la última palabra. El miedo es un enemigo, pero también es una oportunidad para crecer en fe. Cada vez que lo enfrentas y eliges creer en Dios, tu fe se fortalece. Es como un músculo que se hace más fuerte con cada ejercicio. Si hoy enfrentas un miedo grande, recuerda que también es la oportunidad de ver una victoria más grande. Pablo lo entendió cuando escribió en Romanos 8, 38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso significa que no importa cuál sea el miedo que enfrentes, hay algo que nunca cambia, el amor de Dios permanece contigo y nunca serás separado de él. Cuando el miedo golpee tu puerta, responde con la palabra. Llena tu mente con versículos, con promesas, con testimonios de lo que Dios ya hizo en tu vida y en la vida de otros. El miedo es una mentira, pero la palabra de Dios es verdad. Y la verdad siempre tiene más poder que cualquier mentira. El miedo quiere mantenerte esclavo, pero Cristo vino a darte libertad. Esa libertad no significa que nunca sentirás temor, sino que cuando lo sientas, sabrás que tienes un refugio, una fortaleza, una roca inconmovible en la que puedes descansar. Ese refugio es el Señor. Esa es la verdad espiritual que necesitas guardar. No estás a merced del miedo, porque tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. El miedo paraliza, pero la fe moviliza. El miedo te encierra, pero el amor de Dios te abre el camino. El miedo te quita fuerzas, pero el Espíritu Santo te reviste de poder. El miedo susurra derrota, pero la voz de Dios proclama victoria. Esa es la batalla diaria, elegir qué voz escuchar, la del temor que viene a robarte, o la del Señor que viene a levantarte. Cada vez que sientas que el miedo te paraliza, recuerda esta verdad: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, 6. Esa certeza debe estar grabada en tu corazón. Dios está contigo, y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Cuando el miedo te paraliza, muchas veces lo hace en silencio, sin que nadie más lo note. Es un enemigo interno que se esconde en los pensamientos, en los suspiros que no compartes, en las noches de insomnio cuando tu mente se llena de preguntas sin respuestas. El miedo no siempre se manifiesta con gritos o con sobresaltos, muchas veces se presenta como una voz baja, insistente, que mina tu confianza poco a poco. Pero ahí es donde entra la verdad espiritual que lo derrota. Dios es más grande que cualquier temor, y su presencia es la respuesta para cada sombra que intenta dominar tu corazón. El miedo, en su raíz más profunda, es la ausencia de confianza. Es lo que sientes cuando tu mirada está puesta más en el problema que en el Dios que lo puede resolver. Esa fue la experiencia de los discípulos en la barca, cuando vieron que las olas se levantaban. El mar estaba agitado, la tormenta rugía, y ellos creyeron que iban a perecer. Jesús estaba durmiendo, pero su presencia allí era la garantía de que nada malo sucedería. Despertó, reprendió al viento y al mar, y luego les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa pregunta sigue resonando en nuestros corazones: ¿por qué temer si el Señor está en nuestra barca? El miedo se alimenta de la incertidumbre. Se nutre de lo que no sabes, de lo que no entiendes, de lo que no puedes controlar. Pero la fe se alimenta de las promesas de Dios. Él ya dijo que nunca te dejará, que siempre te ayudará, que estará contigo hasta el final. Esas promesas no dependen de lo que veas ni de lo que sientas, dependen de la fidelidad de un Dios que no miente. Recuerda lo que le sucedió a Elías. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, el miedo lo atrapó por las amenazas de Jezabel. Corrió, se escondió en una cueva, deseó morir. El miedo lo había paralizado, lo había llevado a olvidar lo que Dios había hecho a través de él. Pero en ese lugar de oscuridad y temor, el Señor lo buscó. No en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Ese mismo susurro de Dios es el que calma tus miedos, el que te recuerda que no estás solo y que tu vida sigue en sus manos.
El miedo siempre va a intentar que te concentres en lo imposible. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, los espías vieron gigantes y murallas, y dijeron, no podremos. Solo Josué y Caleb miraron la situación con fe y afirmaron, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos entregará esa tierra. Los mismos ojos vieron lo mismo, pero unos vieron con miedo y otros con fe. La diferencia está en que vos decides creer. Hay un pasaje en el Salmo 91 que es un escudo contra el miedo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra abrigo significa refugio, seguridad, un lugar donde las tormentas no pueden tocarte. Cuando eliges habitar en la presencia de Dios, el miedo pierde su autoridad. Él promete librarte del lazo del cazador, de la peste destructora, de la angustia nocturna, de la saeta que vuele de día. Es decir, de todo aquello que intenta robar tu paz. El miedo también paraliza sueños. Piensa en todas las veces que has querido dar un paso hacia adelante, iniciar un proyecto, sanar una relación, obedecer un llamado de Dios, pero el miedo te detuvo. El no puedo, el y si fallo, el que van a decir. Pero la verdad espiritual es que el propósito de Dios para tu vida no se detiene por el miedo. El Señor es capaz de abrir puertas donde no las hay, de respaldarte en lo que Él mismo te envió a hacer, de darte fuerzas que no sabías que tenías. Cuando el miedo intente sofocar tu corazón, recuerda lo que dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Esa es una promesa directa. No dice de algunos temores, dice de todos. La clave está en buscarlo. No hay miedo que pueda resistir la presencia de Dios. La historia de Pedro también es una enseñanza clave. Mientras caminaba sobre el agua, lo hacía porque sus ojos estaban en Jesús. Pero en el instante en que los desvió hacia el viento y las olas, empezó a hundirse. El miedo funciona de la misma manera, desvía tu mirada de Cristo y la pone en la tormenta. Por eso, la verdad espiritual que debes recordar es que mientras tus ojos estén en el Señor, caminarás incluso sobre aquello que parecía imposible. El miedo no solo paraliza físicamente, también paraliza espiritualmente. Te hace dudar de tu oración, te hace creer que tus palabras no llegan al cielo, que Dios no te escucha. Pero esa es una mentira. El Señor siempre escucha el clamor de sus hijos. Cada lágrima, cada suspiro, cada palabra de tu corazón llega a su trono. Y aunque no veas respuestas inmediatas, su fidelidad está obrando en lo invisible. El amor perfecto de Dios es la medicina contra el miedo. Lo dice un Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor no depende de lo que hagas o dejes de hacer, es un amor incondicional que se entregó en la cruz por ti. Ese amor te envuelve, te sostiene, te guarda, y es más fuerte que cualquier miedo. El miedo puede estar presente, pero no tiene por qué gobernar. La fe no elimina automáticamente el temor, pero te da la fuerza para avanzar a pesar de él. Esa es la valentía verdadera, caminar aun cuando sientes miedo, porque sabes que Dios camina delante de ti. Cada vez que el miedo te paralice, vuelve a esta verdad espiritual: el Señor es tu refugio, tu fortaleza, tu socorro en medio de la angustia. Él nunca ha perdido una batalla y no comenzará contigo. Cuando el miedo te paraliza, es como si una fuerza invisible tratara de cortar el flujo natural de tu vida. De pronto las metas se ven imposibles, los caminos se ven bloqueados y las esperanzas parecen desvanecerse. El miedo es experto en levantar murallas en la mente, en hacerte creer que no puedes, que no eres capaz, que el fracaso es inevitable. Pero lo que el miedo no dice es que esas murallas son ilusiones, son sombras que se derrumban cuando se enciende la luz de la fe. Y esa luz es Cristo en ti, la esperanza de gloria. La Escritura enseña que el miedo no proviene de Dios. Él jamás ha puesto en ti un espíritu de esclavitud para que vivas atado al temor. Al contrario, te dio un espíritu de adopción para que le llames Abba, Padre. Ese es el mayor antídoto contra el miedo, saber que eres hijo amado, protegido y respaldado por el Rey de Reyes. Nada puede detener a un hijo que sabe quién es su padre. El miedo no es nuevo. Moisés lo enfrentó cuando Dios lo llamó a liberar a Israel,
Jeremías lo sintió cuando fue escogido para profetizar, Gedeón lo tuvo cuando se escondía en un lago, convencido de que no era suficiente. Todos ellos pensaron que el miedo era más grande que su propósito, pero Dios les mostró que su poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la verdad espiritual, no es tu fuerza la que vence, es el poder de Dios manifestado en tu vida. El miedo tiene la capacidad de detener generaciones. El pueblo de Israel, cuando escuchó el informe negativo de los espías, decidió retroceder y vagar en el desierto por 40 años. Ese es el fruto del temor, retrasar lo que Dios ya había preparado. El miedo roba tiempo, roba sueños, roba paz. Pero la fe abre caminos, acelera procesos y te lleva directo a la tierra prometida. La diferencia entre quedarse en el desierto o entrar en la promesa está en elegir la voz de la fe sobre la voz del miedo. Jesús, en su ministerio, también enfrentó situaciones donde el miedo estaba presente en las personas. Cuando Jairo buscó al maestro porque su hija estaba enferma, recibió la noticia de que la niña había muerto. El miedo lo invadió, la desesperanza quiso gobernar su corazón. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente, y serás salva. Esa instrucción es eterna, no temas, cree solamente. El miedo te dice que todo terminó, pero la voz de Dios afirma que aún hay vida, aún hay esperanza, aún hay milagros. El miedo no solo paraliza físicamente, también lo hace espiritualmente. Puede hacerte dudar de las promesas, creer que la oración no tiene efecto, pensar que tus lágrimas no son vistas. Pero la palabra asegura que Dios guarda tus lágrimas en su redoma, que tus oraciones suben como incienso delante de Él. El miedo quiere callarte, pero tu fe debe levantarte a proclamar las promesas que ya están escritas. Recuerda lo que dice Isaías 43, 1-2, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es una de las verdades más poderosas contra el temor. Dios no promete que no habrá ríos ni fuego, promete que en medio de ellos su mano estará contigo. Esa compañía divina es más fuerte que cualquier miedo. El miedo también paraliza en lo emocional. Te roba la alegría, te llena de ansiedad, te hace vivir con un nudo en el estómago. Pero la verdad espiritual es que el gozo del Señor es tu fortaleza. Ese gozo no depende de lo que pase afuera, sino de la certeza de que tu vida está en las manos correctas. Es el gozo de saber que aunque todo cambie, Dios sigue siendo el mismo, y su fidelidad nunca falla. Cuando el miedo intente atraparte, toma el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel. Estaban golpeados, atados con cadenas, en un lugar oscuro. Humanamente era un escenario para sentir pánico, desesperanza y miedo. Pero ellos eligieron cantar himnos y orar. Y mientras adoraban, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Esa es la fuerza de la adoración, convierte los lugares de miedo en escenarios de milagros. El miedo se disfraza de muchas formas: miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Pero en todas esas áreas la palabra tiene una respuesta. El futuro está en manos de Dios, el fracaso es transformado en testimonio, el rechazo humano es compensado con la aceptación divina, la soledad se llena de la compañía del Espíritu Santo, y la muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo. No existe miedo que no tenga una respuesta en la verdad de Dios. David escribió en el Salmo 27, 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso no es valentía humana, eso es confianza en lo eterno. El corazón que ha probado la fidelidad de Dios sabe que ningún ejército, ninguna batalla y ninguna sombra de muerte puede arrancar la paz que viene del cielo. El miedo busca que te escondas, que dejes de avanzar, que te detengas. Pero el Señor te llama a levantarte. No en tus fuerzas, sino en las suyas. Él es tu escudo, tu refugio, tu torre fuerte. El miedo es una sombra, pero Cristo es la luz. Y cuando la luz brilla, las sombras desaparecen. El miedo paraliza, pero el Espíritu de Dios moviliza. El miedo apaga, pero el fuego del Espíritu enciende.
El miedo esclaviza, pero la verdad de Cristo libera. Esa es la verdad espiritual que necesitas grabar en tu corazón. No eres víctima del miedo, eres hijo amado de Dios, y en él ya tienes la victoria. El miedo no tendrá la última palabra sobre tu vida, porque la última palabra siempre la tiene el Señor. Y su palabra es clara: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando el miedo te paraliza, lo primero que sientes es que el tiempo se detiene. Tu mente queda atrapada en un torbellino de pensamientos negativos, tu cuerpo reacciona con temblores, con sudor, con inseguridad, y tu espíritu comienza a sentirse pequeño. El miedo tiene la capacidad de presentarse como una montaña inmensa frente a ti, pero en realidad no es más que una sombra que parece grande solo porque olvidamos quién camina a nuestro lado. Esa sombra desaparece cuando entra la luz de Dios, porque Él es más grande que todo lo que pueda levantarse contra tu vida. El miedo es una ilusión que intenta opacar la verdad de Dios. Lo usó el enemigo contra Adán y Eva en el huerto, lo usó contra Moisés, contra Elías, contra Jeremías, contra Pedro. Todos ellos, hombres de fe, también sintieron miedo. Pero la diferencia estuvo en que no dejaron que ese temor definiera su destino. Confiaron en la palabra del Señor y avanzaron, aun cuando su corazón temblaba. Porque la fe no significa ausencia de miedo, significa caminar a pesar de él, sabiendo que el Dios Todopoderoso sostiene tu vida. Mira a Josué, llamado a tomar el lugar de Moisés. Una responsabilidad gigantesca, un pueblo entero esperando su liderazgo, una tierra prometida delante de él y enemigos alrededor. ¿Cómo no iba a sentir miedo? Pero Dios le habló directamente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La valentía no estaba en Josué, estaba en la presencia de Dios que lo acompañaba. Esa misma presencia está contigo ahora, en tu batalla, en tu valle, en tu noche oscura. El miedo es especialista en mentir. Te dice: no puedes, pero Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te dice: estás solo, pero Dios te recuerda: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te dice: vas a perder, pero el Señor declara: eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Cada vez que el miedo intente levantar su voz, responde con la voz de la palabra, porque esa verdad tiene más poder que cualquier mentira. Cuando David enfrentó a Goliat, todo Israel estaba paralizado por el miedo. Ninguno quería salir a luchar, todos pensaban que la derrota era segura. Pero David no se enfocó en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de su Dios. Con una fe sencilla, con una piedra y una honda, derribó lo que parecía imposible. Esa historia no está en la Biblia solo como un recuerdo, está para recordarte a ti que los gigantes de miedo que enfrentas no son invencibles, porque la mano de Dios pelea tus batallas. El miedo también se disfraza de ansiedad. Te hace preocuparte por el mañana, te roba la paz del presente con pensamientos sobre el futuro. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Él nos enseña que la paz no se encuentra en tener todo controlado, sino en confiar en que Dios ya está en el mañana, abriendo caminos y preparando provisión. El miedo al futuro desaparece cuando recuerdas que tu vida está en manos de aquel que conoce el principio y el fin. Pablo escribió en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso significa que cada vez que el miedo quiera encadenarte, puedes levantar tu voz y clamar a tu Padre Celestial. Ese clamor rompe cadenas, ese clamor te recuerda que no eres un esclavo, eres un hijo amado. El miedo puede paralizar tus pasos, pero nunca podrá detener el plan de Dios. Aún en los momentos en que sientes que no puedes avanzar, Él está obrando. El profeta Isaías transmitió un mensaje de esperanza cuando escribió: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. El miedo quiere hacerte pensar que el agua te va a ahogar y el fuego te va a consumir, pero la verdad espiritual es que Dios camina contigo en medio de todo, y nada podrá destruirte.
El miedo también ataca la identidad. Te quiere hacer creer que eres débil, insuficiente, indigno. Pero Cristo vino a recordarte quién eres: Hijo de Dios, coheredero con Cristo, embajador del reino, luz del mundo, sal de la tierra. Cuando abrazas esa identidad, el miedo pierde fuerza, porque descubres que no peleas con tus fuerzas, sino con el respaldo del cielo. El miedo puede visitarte de noche, puede querer quitarte el sueño y llenarte de pensamientos oscuros. Pero la palabra dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es una promesa viva para tus noches: no dormirás con miedo, dormirás con paz, porque tu seguridad no está en las circunstancias, está en la fidelidad de tu Dios. Pedro es otro ejemplo claro. Caminó sobre el agua, desafiando la lógica, pero cuando quitó sus ojos de Jesús y los puso en el viento, el miedo lo hundió. Eso es lo que hace el temor: desvía tu mirada de Cristo y la coloca en las tormentas. Pero aún así, Jesús extendió su mano y lo levantó. Esa es la esperanza: incluso si el miedo te hace tambalear, el Señor nunca te dejará hundirte. Siempre estará listo para sostenerte. El miedo también quiere robarte la voz. Te hace callar, no orar, no adorar, no proclamar. Pero la fe se activa cuando abres la boca y declaras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Esa declaración transforma atmósferas, rompe cadenas y abre paso a la paz de Dios. El miedo puede estar presente, pero no tiene derecho a gobernar tu vida. Porque sobre tu vida ya reina Cristo, y donde reina Él, no hay lugar para el temor. Su amor perfecto lo echa fuera. Y ese amor no es frágil ni pasajero, es eterno, fuerte, inmutable. Cada vez que el miedo intente detenerte, recuerda esta verdad espiritual: el Señor es tu refugio, tu fortaleza.